que de la religión judía. Ellos tienen una visión incompleta de Dios, tienen un conocimiento incompleto de Dios, a pesar de que se les reveló en un principio. Pero ellos quedaron ahí en el principio, en el primer pacto. Se quedaron ahí. Tienen un conocimiento incompleto y ese conocimiento incompleto le hacen una adoración incompleta a Dios. Nuestro Dios, el Dios de los cristianos, es un Dios diferente al de los musulmanes. Ellos creen en un solo Dios, también un único creador, sin hijos, sin asociados, sin nada. Nuestro Dios, el Dios de los cristianos, es diferente al Dios de la Iglesia Católica. Ellos tienen infinidad de dioses y no son Dios. Nuestro Dios de los cristianos es diferente al Dios de todas las sectas que no reconocen a nuestro Señor Jesús como Dios y Salvador del mundo. Amén. Amén. Así que vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos esté guiando a todos y nos dé conocimiento. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Señor, y quiero dar una palabra que no sale según lo que yo interpreto, lo que yo entienda, sino lo que dice tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que vinieron hoy, Señor. Que bendigas a los hermanos que no pudieron venir, Señor. Que tu presencia esté con ellos, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y para eso yo quiero aprovechar los recursos didácticos y tecnológicos que tiene la iglesia. Así que le pido a mi hija, por favor, si pasa, voy a pasar diapositiva. A mí me gusta esto porque me gusta lo que dice Abel, él se imagina todo de la Biblia. Y es bueno leer la Biblia e imaginarse. Yo acá puse no para que veamos las imágenes y adoremos a la imagen, sino esas imágenes son las que veo que vamos a ver lo que vio Juan en la isla de Patmos sobre lo que era la consumación de todas las cosas cuando adorábamos a Dios, a su Hijo Jesucristo, el Cordero que vimos nombrado en todas las canciones y al Espíritu Santo. Y también la duda estaba, nosotros ¿a qué Dios adoramos? En una canción sola estamos nombrándolo a Dios. En la misma canción estamos adorando a Jesucristo. Y en la misma canción estamos adorando al Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay tres Dios cuando Él dice que es uno solo? Ahora lo vamos a ver, mis hermanos. Y ahí está el título de lo que yo puse. ¿Quién es Dios? Porque primero yo me copié de una canción que se llama El Dios que adoramos, ¿se acuerdan? ¿Quién es el Dios que adoramos? Yo digo, ¿quién es el Dios que adoramos? Digo, no le voy a sacar el título, voy a poner un título yo. ¿Quién es Dios para nosotros? Y ahí vemos 4 puntos que vamos a ver. Primero, vamos a hablar sobre nuestro Dios que es uno, una esencia, un solo ser, una sola sustancia, pero que existe en 3 personas distintas. Entonces, aquí introducimos la palabra Trinidad. Y la palabra Trinidad yo escuché de una persona que no es de acá, que está de acá, que dice la Trinidad es un concepto que puso la Iglesia Católica. No, la Trinidad no está escrita en la Biblia la palabra, pero la vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Están los 3 juntos como un solo Dios en 3 personas distintas. ¿Amén? Amén. El segundo punto que vamos a ver en las Escrituras es la preexistencia de Cristo en la eternidad. Él existió siempre, a Él no lo creó nadie, a Dios no lo creó nadie, al Espíritu Santo no lo creó nadie. De los ángeles para abajo somos todos creación de Dios. ¿Amén? Amén. El tercer punto es, nuestro Dios es un Dios celoso. Él dice, yo no quiero que alaben a otros nada más que a mí. ¿Y por qué estamos alabando a los 3? No se pone celoso de Jesucristo, Dios no se pone celoso de Espíritu Santo. No, porque es un solo ser, una sola esencia, hermano. Y la alabanza es para los 3 y por los siglos de los siglos. Ahora vamos a ver. Voy a hablar de la cristofanía también. Es una cosa que los teólogos dicen que son apariciones de Cristo antes de su preencarnación. Amén. Y vamos a ver por qué. Porque justamente a Él solo se le adora. Nadie permite ser adorado, ni siquiera los ángeles. Cuando los hombres de Dios veían a un ángel que sabía que no era Dios, se postraban y el ángel inmediatamente le decía, no te adores, porque adorás solamente a Dios. Eso vamos a ver también. Y el cuarto y último punto, vamos a ver la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué es una persona? Yo también tenía dudas. Digo, yo cuando veo en el Apocalipsis, veo a Dios y a Jesucristo, el Cordero y Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? La Biblia nos lo muestra, está claro. Pero vamos a recordar eso, sé que todos sabemos de eso. Y el Espíritu Santo tiene sentimiento, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo es nuestra guía. Amén. Por eso cuando nosotros cantamos no tenemos
ni nadie nos dice está mal porque están nombrando a los tres. No, porque es uno en tres personas distintas. Amén. Vamos a la diapositiva número 2, que ahí vamos a hablar de la Trinidad. ¿Se ve bien, no? Sí. ¿Le gusta que ponga esto? Me encanta, porque esto hacía en mi trabajo, teníamos que hablar con pruebas, pero la prueba para nosotros es la Biblia, no hace falta esto, esto lo quise agregar como complemento. Y ahí vemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Eso lo tenemos claro y no tenemos ninguna duda. Además hay versículos bíblicos que nos apoyan eso. Amén. Y todo eso es lindo por ahí anotar los versículos. Yo sé que los bautistas tienen una costumbre de anotar versículos porque eso es importante. Porque tenemos como que rebatir cuando nos viene un testigo de Jehová a casa. Y ellos hablan de Jesús primero, pero no lo reconocen como Dios. Los mormones lo mismo, tienen su Biblia aparte, minimizan a Dios. Así que nosotros tenemos que tener claro en dónde está en las escrituras que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Amén. ¿Y por qué somos trinitarios? Pues sabemos que estamos los trinitarios, los unicitarios, los que dicen que hay un Dios, y están los Jesús solos. Ellos dicen, no, Jesús es lo máximo, y Él se transforma en Dios, se transforma en Espíritu Santo y se transforma en Jesús. Y no es así, son tres personas, hermanos. Tres personas, una misma sustancia, un mismo ser. Y cada persona de la Trinidad sabemos que es plenamente Dios. ¿Amén? Amén. Aunque dijimos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, hay muchos alargan. En la Biblia no está Trinidad, si no está escrita la palabra Trinidad, no creo que sea así. Y de hecho, el que más, si ustedes escuchan un sermón de la Iglesia Católica, hablan de los tres constantemente, y no lo conocen. No lo conocen. Hablan de los tres, pero adoran a quien no es. Amén. Entonces vamos a leer los versículos que nos avalan estas cosas de la Trinidad. Dice Génesis 1 y 2, dice, en el principio, por ahí no nos lo busque, porque vamos a... por eso decía que por ahí mejor es anotarlo para tener argumentos para discutir cuando nos vienen a querer vender cosas que no son. Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban en la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta acá vamos viendo que nombra solamente a Dios y nombra al Espíritu Santo. Desde Génesis 1 está hablando de Dios y el Espíritu Santo. Todavía no lo vemos a Jesús. Pero en el versículo 26 de Génesis, en el versículo 26 del capítulo 1 dice, hagamos muy por los antojos. Estoy haciendo fuerte con la vista y te puedo hacer la mano. Saltan nervios. Ahí está, perfecto. El versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, sugiriendo una pluralidad en la naturaleza divina. Amén. Ahora vamos al segundo versículo de referencia, Juan 1:1. Comienza diciendo lo que dijo Génesis. ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí están los tres, mis hermanos. Amén. San Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma. Ahí estaba en forma de paloma. Por ahí pensamos que es palomita, pero vamos a ver más adelante que es una lámpara de 7 llamas, o 7 lámparas de fuego. Acá descendió como paloma y venía sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos, de la tercera persona, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. San Mateo 28:19 dice, Jesús impuso a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo de Corintios 13:14 menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, implicando una relación igualitaria entre los tres. ¿Amén? Amén. Son los tres uno, la misma esencia, la misma sustancia, mis hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. La preexistencia de Jesús en la palabra de Dios, desde la eternidad, estuvo siempre. Acá vamos a leer 3 versículos.
Entonces la Biblia declara la preexistencia de Cristo. Y la vemos que está antes de la creación, durante la creación y después de la creación. Yo iba a poner unas imágenes ahí, pero es mejor leer lo que está escrito en la Biblia. Entonces Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Está claro? Gloria a Dios. Durante la creación. Volvemos a Juan 1:1, del 1 al 3. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Y después de la creación también, acá lo quisieron agarrar a cascotazos, porque se lo querían matar, cuando Él dijo: yo soy. Después de la creación, cuando les dijo a los judíos en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan de ese que lo querían matar? Y después siguió diciendo: yo soy. Se tuvo que escapar Jesús, porque no lo creían. Estaba blasfemando contra Dios, que era el único Dios. Pero él ahí le estaba diciendo: yo soy Dios también. Y los judíos, los muchachitos estos, la entendieron muy bien y lo querían matar. Y no lo pudieron matar porque el Señor entregó su vida solo. Amén. Y con este yo soy que habla Juan, me recuerda una palabra que digo yo a los chiquitos de la iglesia donde íbamos, que habló de los 7 yo soy que hay en San Juan. ¿Se acuerdan? 7 yo soy. Uno de ellos es: yo soy el camino y la verdad de la vida. Pero hay 7 yo soy en San Juan. San Juan es el libro que es el que más quería demostrar que Jesús era Dios. Era Dios. Amén. Amén. Y cuando uno ve unos versículos, cuando el jueves pasado estábamos hablando con Vivi, que ella había dicho en la reunión que estábamos, que es linda la palabra de Dios, porque una cosa lleva a la otra y una no quiere parar más, y sigue. Ese es el hambre y sed de justicia que nos dice la Biblia. La palabra de Dios nos lleva a querer más y más y más, a no satisfacernos nunca. Amén. Por eso, si uno lee la Biblia es un libro completo que lleva de un lado a otro diciendo: así es las cosas, así es la Trinidad y así es como es Dios. Amén. Vamos entonces a la diapositiva 4, que me gustó lo que dice el apóstol Pablo también, que le escribe a los creyentes de Colosa sobre el Señor Jesucristo, y le dice, Colosenses 1:6, ahí lo tienen también, léanlo conmigo, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. No hay nada que agregar, hermano. Diapositiva número 5. Ahí vamos a hablar de la cristofanía. Y como dice ahí, la cristofanía es una aparición de Cristo preencarnado, que es una especie de Dios que se mostraba a los hombres por medio de Jesucristo. Y bueno, esto de la palabra cristofanía viene de la palabra griega Christos y faina, Cristo y aparecer. Amén. Una cristofanía, como dije, es una aparición de Dios que se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué nosotros, o los teólogos dicen que ese es Jesucristo, el varón que se le presentaba a cada uno de los personajes bíblicos? Por eso yo tomé 5, porque hay muchos, si no íbamos a terminar más. Lo tomé a Josué, se le presentó estamos hablando de cristofanía, del Señor Jesucristo. Lo que dice la palabra de Dios, se le presentó a Josué, a Agar, la sierva de, ¿se acuerda de quién era la sierva de quién? La sierva de Sara. Los 3 varones que se le presentaron a Abraham: Jacob luchando con un varón, y se conocen a los 3 varones en el horno de fuego. Y esos son los ejemplos que voy a dar. Las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, vamos a ver que dicen el ángel de Jehová o varón. Y no siempre venían ángeles, en realidad no se le presentaban ángeles con alitas, eran varones que se le presentaban. Por eso hay una parte en el Nuevo Testamento que Pablo
le dice cuando que seamos hospedadores, que por ahí no sabemos si hospedamos ángeles, que vienen como varones. No es que lo vemos con alitas, que sí sabemos que hay ángeles con alas, que son serafines y querubines. Y ayer estábamos hablando con Marcelo y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué los querubines tienen 6 alas? Yo me sentí un miserable y me daba asco a las personas que dicen que vieron a Dios. Sí, porque Dios yo lo vi en visión. Si uno ve a Dios, ve la gloria de Dios, se cae muerto, mis hermanos. Los mismos ángeles dicen que tienen 6 alas. Las 2 que son para servir a Dios, que van y vienen. Las otras 2 para cubrirse los pies y otras 2 para taparse el rostro. Ni ellos que están al servicio de Dios cara a cara lo pueden mirar con el respeto. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, vi a Dios en visión y era así, tenía el pelo blanco, eso. Sabemos que dice la palabra de Dios, pero no podemos llegar no tenemos esa capacidad de verlo cuando lo vemos en gloria y seamos glorificados nosotros. Amén. Amén. Así que en estas apariciones los teólogos toman como prueba de la existencia de Cristo. Entonces Cristo no fue solo un hombre, no fue creado, existió siempre como nuestro Dios. Amén. Amén. Y esto no es porque nosotros lo escuchamos de que está acá, es porque lo sentimos en nuestro corazón. Sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno en tres. Amén. Por eso le alabamos y le glorificamos sin más, sin poner objeción. Vamos a ver la diapositiva 6. Y en esto nos muestra que solo Dios y Jesús son adorados. Y vamos a ver en qué momento el Espíritu Santo es adorado en estas 2 personas que vemos aquí, a Dios y a Jesucristo. Entonces, yo puse los versículos que son referencia de que ellos son solamente adorados. En Deuteronomio 6:13, lo que vemos más o menos resumido en Mateo 4:10, donde Jesús le dice a Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién adoramos? Solamente a Dios. Dice acá. Continuamos. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Con esto quiere decir que nuestras rodillas se deben doblar ante Dios y Jesucristo. ¿Por qué Dios permite que Jesucristo esté adorado cuando para Él es solo la gloria? Porque Jesús es Dios, mis hermanos. Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y vimos en las canciones, justo en las 4 canciones que cantamos, la del Cordero de las 4, y al Cordero, ¿quién es el Cordero inmolado? Nuestro Señor Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Solo Dios y Jesucristo son adorados. Amén. ¿Y dónde está el Espíritu Santo acá? No lo veo todavía, no lo vamos a ver todavía. Y en lo último que dice que los ángeles no permiten ser adorados. O sea, porque la gloria le pertenece solo a Dios, ni siquiera a los santos ángeles de Dios, que tienen una santísima pureza como Dios casi, porque no son Dios los ángeles. Amén. Amén. Apocalipsis 22, 8 y 9. Esto lo había leído un domingo nuestro hermano Abel. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, le dice el ángel, no me adores a mí. Dios y Jesucristo son los únicos que son adorados. Amén. Amén. Teniendo en cuenta que solo a Dios y a Jesucristo hay que adorar, vamos a pasar a la diapositiva 6. Y que podemos afirmar que las apariciones de esos seres celestiales son la presencia de Cristo antes de su encarnación. Amén. Cristo desde el principio estaba con
como leímos, Cristo era Dios. Cristo es Dios y Cristo va a ser Dios por los siglos de los siglos. Amén. El domingo pasado, nuestro hermano Abel habló de quiénes fueron los 3 testigos que vieron la gloria de Dios en Jesucristo. Juan, Jacob y Pedro. Uno de ellos había muerto, no llegó a escribir nada, pero Juan y Pedro lo escribieron que ellos vieron su gloria. Entonces, leemos Juan 1 de nuevo, del 1 al 3, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Parece todo lo mismo, pero él está insistiendo. El verbo es Dios, el verbo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vieron la gloria de Dios, amén. Y para los griegos, más para los filósofos, hablar de la palabra eterna de Dios, que Jesucristo es la palabra eterna de Dios. Y por eso plasmó Juan esto. Tenían todavía ya los romanos adaptaron toda la cultura griega, y se refiere a verbo. El verbo es palabra, es la palabra eterna de Dios. Pero el verbo luego no significa solamente palabra. Por eso los filósofos que no creían en Dios, pero sabían que hay una fuerza superior, la palabra logos significa también razón. Por eso ellos hacen después los filósofos análisis, crítica de la razón pura, que el entendimiento de nosotros somos puro entendimiento, pura razón. Nadie, y se tiraba con la religión porque veía que hay mucha gente que son vagos acá en la misma iglesia. No leemos la Biblia en casa, queremos que nos alimenten de la persona que está acá adelante, total, lo que dice él está bien. Y no, eso criticaban los filósofos, no criticaban a Dios, criticaban a la religión. Y Marx decía que era un hombre de los pueblos, claro, porque veía que los sinvergüenza que tenían poder, que era la Iglesia Católica, engañaban a toda la gente. Y les decía: che, piensen que ustedes tienen razón, tienen entendimiento, aprendan solos. Y entonces para los griegos la palabra logos significa razón, inteligencia o plan divino también. ¿Amén? Vamos a la diapositiva 8, que ahí vemos la primera cristofanía. Y esto sí quiero que leamos Josué 5:13, porque es el que más nos describe la característica de nuestro Señor Jesucristo. Josué 5:13. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. No le dijo: no, Josué, no me adores, no te levantes. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y aquí vemos en esta palabra 3 palabras clave que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo: la adoración, solo a Dios y a Jesús hay que adorar; la espada, sabemos lo que es la espada, ahora vamos a ver lo que es la espada; y príncipe, es el príncipe del ejército de Jehová, el heredero al trono, el único ser, la única sustancia. Amén. Ahora vamos a hablar de la primera palabra clave de Josué 5:13-15. No, la dejaré. Vamos a hablar de la adoración. Ahí está. Entonces, vimos anteriormente a quien se adora, a Dios y a Cristo. Y ahí se mostró Josué, y el varón de Dios no le dijo nada, porque era el mismo Dios reencarnado en Jesucristo. Amén. Amén. Éxodo 20:5 dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso.
No quiere que nadie se arrodille a nadie que no sea Él. Amén. Pero no es el celo pecaminoso como es el celo nuestro, tenemos celo porque no nos quiere, porque no nos amó. No, Él tiene celo del pueblo que ama. Y así como habla a su pueblo, Él quiere ser amado por su pueblo, y quiere esa adoración, quiere esa reverencia y tiene ese celo por nosotros. Amén. Amén. Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. No hay que adorar a otro que a Dios, que no sea Dios y nuestro Señor Jesucristo. Él dice: a otro no daré mi gloria. ¿Y por qué se la da a Jesucristo y le dice que se lobe toda rodilla? Porque es el mismo ser, la misma sustancia, la misma esencia. Amén. Leímos en San Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La Biblia, la palabra de Dios, hace énfasis en palabra y gloria, en palabra y gloria. Hebreo, ahí vamos a leer Hebreo 1, 2, 3. Lo tienen ahí anotado. Dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, escuchen, que cantaba una canción también, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si la Sagrada Escritura nos relata que nuestro Dios es un Dios celoso, en otra parte dice que a otro no daré mi gloria. También dice que el Verbo era Dios, su gloria como unigénito del Padre, el resplandor de su gloria. ¿Por qué no dice nada? Porque adoramos a Dios. Porque es el mismo Dios, mis hermanos. Está claro que Dios permite la adoración a su Hijo. Ya vimos en la palabra de Dios. Entonces no nos debe quedar ninguna sombra de duda que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Volvemos a Hebreo, porque el autor de la escritura a los hebreos da ejemplos e intenta decir, por ejemplo, humano, y quería demostrar por qué era Dios. Sobre el resplandor de su gloria, nos da a entender que la suprema belleza de Dios, escuche, en todas sus perfecciones se hace visible únicamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sobre la imagen misma de su sustancia. Para los filósofos la sustancia era el ser, el ser y el conocimiento puro que uno tenía. Y se refiere a su esencia, al conjunto único de características que la distinguen de los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una misma esencia, muy distinta a los seres angelicales, muy distinta a nosotros, muy distinta a toda la creación. Amén. Son la misma esencia. Vamos ahora a la segunda palabra acá, en clave de Josué 5, 13 al 15, que es la espada. Esto ya sabemos que es la espada. Ya cuando veamos el dibujo vamos a saber de qué vamos a hablar. Cuando leímos la semana de la Biblia, ¿se acuerda? Que es una espada de vamos a volver a leerlo eso. Cuando Juan tuvo la visión del Hijo del Hombre, que escribió en Apocalipsis 1, del 12 al 17, es hermosa esta palabra. No la voy a leer toda, pero ustedes léala en su casa. El apóstol Juan vio la imagen del Hijo del Hombre. Voy a leer solamente el versículo 16, que dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 19:15 dice, mis hermanos: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos Hebreos 4:12. Lo de abajo es conocidísima. Porque la palabra de Dios, y la palabra de Dios vimos que era verbo, logos, y el verbo es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. La Biblia es Jesucristo. La palabra de Dios completa. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 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 Vamos a la tercera
Palabra clave de Josué 5, 13 y 15. Príncipe. Ahí está el príncipe. Olvídese de la cara, ¿verdad? Imagínese un príncipe, no le podemos ver la cara del Rey de Dios, pero el príncipe, imagínese el príncipe. Un príncipe es el hijo de un rey, un heredero a la corona, heredero al trono, ¿no? Y preste atención a lo que dice acá, en este versículo de Isaías 9, versículo 6. La profecía sobre el Mesías, sobre la persona que él iba a mandar en su representación. Él iba a bajar mismo, pero él mismo iba a bajar, pero por medio de su hijo. Mire lo que dice, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Escuche lo que dice a continuación. Sobre el Mesías, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios le reveló al profeta Isaías y le dijo, yo voy a mandar a mi hijo. ¿Y qué dice del hijo? Está subrayado. Le dijo Dios fuerte. Le dijo Padre. Y cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo está en la tierra, le dice, no le digan Padre vuestro a cualquiera. El único Padre vuestro es Dios. Y Dios le dice a su hijo Padre. Porque es el mismo Dios. No nos puede quedar duda, mis hermanos, de esto. Amén. El Señor Jesucristo es el príncipe del ejército de Jehová, mis hermanos. Amén. Volvemos a leer Hebreos 1:2 que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Yo quise agregar acá Apocalipsis 22:16 que dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a las iglesias. Y él acá dice, yo también fui humano, cuando está en la gloria de Dios, cuando están los tres juntos. Y le dice, yo soy la raíz de David. Dice, yo fui humano también. Y yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nuestro Dios, el que nos dio luz a una vida eterna. ¿Amén? Vamos, queda poco, hermano, queda poco. Se va entendiendo más o menos. Ahora yo, con esto, cuando le explicaba a Agustina, mirá, como había dicho, la palabra de Dios es tan bonita que queremos seguir. Y mirá, ves que Dios es tres y parece que es uno solo y que no sabes dónde están, porque se fusionan así. Y le digo a mi esposa, no, es muy largo, no importa, yo lo quiero dar. Por eso aproveché a dar esto ahora que no hay escuela bíblica, porque no, una hora de escuela bíblica más. Esto yo estuve viendo normalmente si lo leo todo directo, sin parar, sin hacer paréntesis, una hora llego. Así que no se preocupe que vamos, nos queda media hora. Nos queda menos. No, vamos por la 11, así que nos quedan menos. Bueno, diapositiva, ya vemos al príncipe. ¿Está claro lo del príncipe? Que es el Dios fuerte, el príncipe de paz y Padre nuestro. Bien, a esto vamos a hacer rápido porque es para. ¿Por qué Agar dice que los teólogos dicen que vieron a Jesucristo? Esta historia está en Génesis 16, del 7 al 16. No lo vamos a leer, ya les dije, porque si no nos terminamos más. Pero allí vamos a leer que Sarai todavía se llamaba Sarai, no se llamaba Sara. Pues se acuerdan que le cambió. Abraham se llamaba Abraham y después le puso Abraham. Sara se llamaba Sarai y le puso Sara. Acá en este momento Sarai le afligía a Agar. ¿Y por qué? Y es lógico, ahí había celos seguro. Esta señorita quedó embarazada del amo porque ella se lo mandó. Y la hostigaba, y esta mujer decidió irse. Dice, yo me voy porque a mi ama no la aguanto más, la hizo insoportable. Y encima Abraham cuando le dijo, mirá, mi sierva me mira con desprecio, ¿qué hago? No sé qué hacer. O sea, si querés matarla, matala, que así le dijo. Y esta pobre mujer se fue. Entonces vemos que ¿quién se le apareció a esta mujer?
Esta mujer estaba embarazada de Abraham, pero ella todavía no sabía. Pero ya algo, el sexto sentido de la mujer decía, che, hay algo ahí. Que no, y también Sara, Agar sabía y habrá hecho la mía con la especie, mirá, vieja, viste que bueno, viste que embarazada. Y ya sí. Por eso venía la chica, ¿no es cierto? Y ella se fue angustiada. Y el versículo hay que aparece también, si no, estamos. Pero somos humanos y los humanos habrán pasado por ese momento terrible. Entonces, el versículo 7 dice: y la halló el ángel de Jehová. Dice, después de hablar con ella y decirle que volviera con su ama, dice: volvete, es conveniente que vos vengas. Y le da una promesa. En el versículo 9 le dice: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y eso le dijo: volvé con tu ama, porque no, ¿cómo te vas a venir a morir en el desierto? Vos vas a ser madre de una gran nación también. Y bueno, no hablemos de dónde provienen los árabes, de Ismael. Y hay un odio. ¿Eso por qué? Porque el hombre se apresura a los planes de Dios y hace macana. Nosotros queremos las cosas allá, y por querer las cosas allá, y vemos, ¿por qué no me contestás Dios? Y hacemos macana. Así que esto nos da un mensajito de nosotros, que no nos apresuremos en nuestras aflicciones, no nos apresuremos en nuestra angustia, esperemos en Dios. Él es soberano y Él hace con nosotros como quiere. Por eso nos compró sangre preciosa. Amén. Entonces, el versículo 13 le dice: escuchen lo que salió de dentro de su corazón y que el Espíritu Santo le reveló. Entonces llamó el nombre de Jehová. Escuchen lo que dice. Ella estaba hablando con el varón de Dios, no estaba hablando con Dios. Le dice: entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Y dijo: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también al que me ve? Gloria a Dios. Y ningún ángel se dejaría llamar Dios. Le dijo Dios y el ángel le dijo: no, yo no soy Dios. No le dijo nada. Es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos a la diapositiva 13, donde vamos a ver a Jacob luchando con el varón. Abraham. Tengo que tener una película por ahí punteando porque hoy. Ahí se le apareció a Abraham. Ahí está. La 12. Esa historia la vemos en Génesis 18, del 1 al 33. No la vamos a leer completamente tampoco, pero sí, con respecto a la cristofanía, vamos a leer lo que dice el versículo 2. Yo se lo leo. Y dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y ninguno de los 3 dijo: no te adores, no me adores. Siguió inclinado. Era Jesucristo. En el versículo 3 también vemos que dice Señor. No le dijo: señores, me postro delante de ustedes. No le dijo Señor. Se dirigió a la superioridad, a uno de los varones. Ahí reconoció la deidad de uno de los varones. Amén, hermanos. Y recordemos nuevamente que los ángeles no dejan adorarse, así que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a ver a Jacob peleando con el varón. Este suceso pasó cuando él iba a encontrarse con su hermano Esaú, y su hermano lo quería matar también. Y él necesitaba una bendición, no, mi hermano me va a matar. ¿Por qué le va a matar? ¿Porque era bonito? No, porque se mandó. Está bien que Esaú despreció su primogenitura, la vendió por un guiso, no le importó nada, pero se sintió despojado. Aparte lo engañó, la misma madre lo ayudó. Le puso, se ve que era bien suavecito, le puso la piel de un chivo así para que era peludo. Lo engañó y el otro hermano lo quería matar porque se dio cuenta que fue desechado de Dios también. El padre ya no pudo hacer nada, pero fue por culpa del mismo. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Hasta ahora lo estamos viendo? Sí. Amén. Entonces, el versículo 28 dice: y el varón que estaba luchando con él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. El varón que estaba luchando con él se dice que ha luchado con Dios, no dijo ha luchado con un ángel. Luchaste con Dios. Yo soy Dios. A Dios no se podía ver, no lo podía ver nadie, ni Moisés lo vio. Entonces era
las apariciones de Cristo antes de su encarnación. Amén. El varón que luchó con Jacob se llamó a sí mismo Dios. Era Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice Jacob cuando se dio cuenta que era realmente Dios? Dice, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Se dio cuenta que lo veía a Dios, pero no murió. Nadie podía ver a Dios. El que veía a Dios moría. Amén, mis hermanos. Vamos a la diapositiva 14. Está agarrando sueño hasta, ¿no? Pero está interesante y es lindo saber ver otro punto de vista y por qué nosotros somos trinitarios, mis hermanos. ¿Somos trinitarios? Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos a los jóvenes que estaban rescatados del horno de fuego, que fueron rescatados. El rey Nabucodonosor ya sabía quién era Dios, porque en el capítulo 12, el versículo 47, le dijo a Daniel, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. O sea que ya sabía quién era el Dios de Israel, porque se lo declaró. Sin embargo, él seguía creyendo en sus dioses y estaba en la suya, pero reconocía al Dios de Israel. Esto era porque Daniel había revelado un sueño que nadie se lo pudo haber revelado. Y dijo, así que tu Dios te reveló esto, entonces tu Dios es Dios verdadero y Señor de los reyes. ¿Amén? Entonces, vemos también en el capítulo, cuando sucedió, estaba el mismo rey Nabucodonosor, en el versículo 25 del capítulo 3 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Él en lo más profundo de su ser, ya reconociendo quién era Dios, vio a Dios en el cuarto hombre que estaba rescatando a los 3 jóvenes siervos de Dios. Amén. Pasamos a la diapositiva 15. de 17. Vamos menos. En San Juan 10:30 está escrito que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, dice. En este versículo vemos afirmada la unidad de esencia de nuestro Señor Jesucristo con Dios, como la distinción de las personas y su unidad. ¿Amén? Y acá si leemos el capítulo completo del 30 al 42, los judíos lo querían matar, mis hermanos. Lo querían matar porque cuando él le dijo, ¿vos te crees que sos Dios? Le dice en el versículo 33, Jesús le dice a los judíos, por buena obra, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué hago buenas obras y me quieren matar? Y ellos acá le dicen, le responden los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, porque ellos vieron que hacía buena obra. Sanaba enfermos, levantaba muertos, liberaba endemoniados, sanaba enfermos, ciegos, paralíticos, de todo así. Ahí veían la buena obra. Pero decían, por eso no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él les dijo, yo y el Padre uno somos. Los querían matar. Entonces estos muchachos lo entendieron bien. Y Dios se dijo, son uno solo, mis hermanos. Son una misma esencia, un mismo ser. No hay distinción de poder ni soberanía entre ellos. A ningún lado dice. El versículo 38 vuelve a decirle, mas si las hago, estaba hablando de las obras, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, no me creáis a mí. No creéis que soy yo, no creed a la obra que yo hago, tampoco le creía. Y cuando le dijo, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. A él volvió a decirle, el Padre está en mí y yo en el Padre. Acabaron piedra y ya se tuvo que escapar. Cuando usted lea San Juan del 10, del 30 al 42, ahí se tuvo que escapar. Amén. Amén. Y ahora, mis hermanos, vamos a la siguiente diapositiva. Nos olvidamos de hablar de la tercera persona, pero no, acá vamos a hablar de la tercera persona y por qué es una persona. Es una persona porque, como está ahí, dice, porque habla. Amén. Amén. Consuela, enseña, convence de pecado e intercede por nosotros. Y vamos a ver dónde está eso de que habla.
San Juan 16:13. Si quiere, búsquelo. Vamos a quedarnos en. Esto es todo en San Juan. San Juan 16:13. Hablando del Espíritu Santo, porque habla de los versículos anteriores del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Él habla, nosotros lo escuchamos. Amén. Consuela y enseña. San Juan 14:26. Dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Vamos al Antiguo Testamento, Nehemías 9:20, si quieren no lo lea, pero para hacerlo más rápido. Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Está hablando el profeta Nehemías del Espíritu Santo. Que ¿se acuerdan de la nube y la columna de fuego que guiaba al pueblo? Era el Espíritu Santo que les enseñaba. El Espíritu Santo también está, como vimos, desde Génesis 1:1. Amén. Habla, consuela, enseña, convence de pecado. San Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Convence a todo el mundo, a los no creyentes. ¿Para qué lo convence? Para que crean en Jesús y reciban salvación y vida eterna. Amén. También nos convence a nosotros, porque nosotros también pecamos. Y nos convence a nosotros, los creyentes, a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos y a volver al camino. Amén. Ese es nuestro maestro, el maestro de los maestros. Gloria a Dios. Y acá vemos algo muy importante también que describe en las características del Espíritu Santo que digo. El Espíritu de Jehová es Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. Amén. Entonces, otra vez hablando sobre el Mesías que iba a venir, que dice que iba a venir el Espíritu Santo sobre él. Isaías 11:1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. No hay nada que agregar ahí, hermanos. Apocalipsis nos muestra que el Espíritu Santo está delante del trono de Dios. Ahí ya estamos viendo al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y está delante del trono de Dios como lámpara de fuego. El capítulo 4, los versículos 2 y 5 de Apocalipsis dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y visitaban los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, escuchen, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Dice a continuación, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es el Espíritu Santo en el trono de Dios y frente al Cordero. Amén. Y esto es lo más interesante también, hermanos, que el Espíritu Santo ruega e intercede por nosotros en nuestra pura manera de orar. Porque si nosotros oramos por nuestra cuenta, no llegamos a decir ni amén. Y no me acuerdo quién había dicho que el pastor había dicho que nuestra oración sola, de por sí sola, no pasaría del techo. Porque nosotros solo no somos nada, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y eso está escrito en Romanos 8:26. Y escuchen lo que dice, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué dice? Si lo tiene.
con gemidos indecibles, mis hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, e intercede por nosotros. Significa que el Espíritu Santo comunica a Dios nuestras necesidades y sentimientos más profundos que no podemos expresar con palabras humanas. Amén. Y por supuesto, que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no, yo le pido al Espíritu Santo que quiero, no sé, que vivir en París, en el mejor de los autos. No, Él ruega por nosotros por lo que nos conviene a nuestra vida y nuestro futuro encuentro con nuestro Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos otra cosa muy importante, que el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, tiene los atributos de Jesucristo. ¿Cuáles son los atributos divinos? Es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Es omnisciente. El Espíritu Santo está hablando, en los 3. Posee conocimiento perfecto. Omnipresente. Está presente en todas partes. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios. Los ángeles no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. El mismo enemigo de nuestras almas no puede tampoco. Tiene huestes que van a perjudicar a nuestras almas y a la humanidad completa. Tiene los atributos divinos de Dios. Amén. Son 3 en uno solo, mis hermanos. Y ahí vamos a lo último, y con esto habíamos el jueves pasado hablado con mis hermanos, y ahí vemos la visión que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, y vamos a ver dónde están los 3. Que acá, para mostrar los 3, tuve que buscar otra imagen para ver que es lámpara de fuego, que es el león de Judá, que es un cordero, que son los cuernos. Ahora vamos a ver ahí donde están los 3 juntos. Y toda la creación, los 24 ancianos, los millones y millones de ángeles alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Entonces, para ello, lean también Apocalipsis 15, que eso leímos acá con nuestros hermanos el día jueves. Apocalipsis número 5. Yo les voy a leer solamente los versículos 5 y 7 que dice, escuchen. La figura, lo que vio Juan al lado izquierdo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, sigue diciendo que él fue humano también, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía, escucha acá, dice, 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos y 7 ojos tiene el cordero. Ahí no se lo ve, pero en el corderito que veo que tiene unas piezas, parece una tiara, pero no. Ahí hicieron poner los 7 cuernitos. Y debajo, entre sus 2 ojos, tiene 7 ojos. ¿Qué son esos 7 cuernos y 7 ojos? ¿Qué será? Lo dice a continuación lo que estamos diciendo. Acá está. Ahí está el cordero. El cordero por nombrado que tenía, ya dijimos. Ahí ven los 7 ojos y los 7 cuernos. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese es el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, ahí están los 3, adorando toda la creación, adorando a los 3. Amén. Amén. Y el versículo 11 y 14 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero que está el Espíritu Santo sobre él, vuelven a decir todos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén.
Y los 24 ancianos se postraron sobre sus hombros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahí vemos, en un resumen acotado, las tres personas de un mismo Dios. Amén. Nosotros somos trinitarios porque siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos adorando a los tres. Y no diciendo entre ellos que no, yo soy Dios, no, vos soy Dios, vos sos hijo. No, no se dice así. No se dice así, son los tres Dios. Amén, mis hermanos. Y quiero que nos pongamos de pie y va a pasar nuestra hermana Mariana y vamos a darle la alabanza, la gloria y el poder a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción que ustedes saben que yo no la voy a cantar porque soy malísimo, así que vamos a poner el que sabe. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Vamos a cantar. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los